Ok, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Es 8 de marzo del 2023 y continuamos con esta jornada, abriendo el espacio, por supuesto, y escuchando voces muy importantes que tenemos tanto en Campeche como a nivel nacional. Y en esta ocasión, bueno, ayer tuve la oportunidad de platicar con dos mujeres talentosas y exitosas, Denise Smith, psicóloga, psicoterapeuta, y es presidenta también de la Fundación Renacer, y también con con Adriana González Furlong, quien es presidenta también de la Fundación Volver a Empezar. Son órganos descentralizados, asociaciones dedicadas a luchar por los derechos de la mujer y combatir, por supuesto, erradicar la violencia hacia la mujer. Entonces, en esta ocasión y en ese día me acompañan dos damas igual que les agradezco enormemente. Mi compañera en espacios también, Aurora Sansores, la maestra Aurora Sansores, quien es una activista dura aquí en Campeche. Y tenemos también a una mujer que se ha dedicado a promover los derechos de la mujer en la equidad, en la igualdad, en la inclusión a nivel nacional en diversas instituciones, diversas organizaciones civiles y que además de que es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y señalo esto porque sobre esto también vamos a platicar, ¿no?, en este espacio, este, y que forma parte también del Partido Movimiento Ciudadano en la Secretaría de Derechos Humanos e Inclusión, me parece así, Social, este, sí. y que es algo pues que también está muy ligado a esto, para darle también los espacios que requiere la mujer dentro de la vida política. Le agradezco muchísimo, licenciada Laura Hernández García, por la oportunidad de platicar en esta ocasión. Empecemos entonces. ¿Cuál es el estatus actual de la mujer en nuestro país? Diversos rubros, diversos sectores, pero es una sola realidad la que estamos viviendo. La violencia hacia la mujer persiste y se resiste a ser erradicada. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a tu programa y compartir este espacio con Aurora Sansores. Es un privilegio. Y pues comentarles, muy importante que este día pues no celebramos nada, no hay nada que celebrar, primero que nada, ¿no? El Día de la Mujer, pues conmemoramos muchas cosas, pero es un día de lucha por todas estas violencias que todas hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Si hemos avanzado, no voy a decir que no. Está el voto femenino, por supuesto que fue el primer logro importante desde mi punto de vista. Tenemos ahora pues paridad en el Congreso, están las acciones afirmativas, también tenemos una ley, tenemos avances en el Poder Judicial. Tenemos a la primera presidenta ministra del país, que es importante, que ha sido una gran defensora de los derechos, no solamente de nosotros las mujeres, sino de muchos sectores vulnerables, como son, por ejemplo, la comunidad LGBT, las mujeres indígenas, etcétera. Pero nos hace falta muchísimo todavía, muchísimo nos hace falta. Y prueba de esto, pues no lo digo yo nada más, están a nivel nacional las cifras. Las mujeres de 15 años en adelante, más del 70%, 70.1, pues han experimentado al menos un incidente de violencia, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o de discriminación. Y en el 2023, este año, empezamos con 302 asesinatos de mujeres, de los cuales solamente 68 están siendo investigados como feminicidios. Eso es terrible. Y en el espacio familiar, que es donde deberíamos sentirnos más seguras, pues no es así. Más del 20% de las mujeres mayores de 15 años sufren violencia en sus hogares y el 39.9% de mujeres de mayores de 15 años han sufrido violencia en relaciones de pareja. En los espacios digitales, que eso es muy importante de decirlo, ahorita, este año, precisamente en este Día de la Mujer, lo que se busca es que se acceda al mundo digital, porque es una herramienta que muchas de las mujeres que estamos pues trabajando en derechos humanos, en política, en la academia, en el periodismo, en la defensa, creemos que es una buena herramienta para poder hacer que esta brecha de desigualdad pues se merme y también podamos llegar a la igualdad. Maestra, Y una cosa más.
hemos Dígame, dígame. sido víctimas también de todo lo que es la violencia política, que es muy importante. Ustedes recuerden que en estas últimas elecciones fuimos atacadas las mujeres que estuvieron en política y concretamente por Movimiento Ciudadano, que es a quien pertenezco, este Movimiento Ciudadano, pues fue asesinada nuestra candidata en Moroleón, Guanajuato, ¿no? Fue terrible. Nada más, ¿no? Y todas las otras mujeres que fueron asesinadas por participar en política o violentadas. ¿Es complaciente o cómplice este gobierno al ver la situación que se está dando, que se está generando en nuestra sociedad y no emplear las políticas públicas, ni siquiera las que están sin, o sea, no estamos pidiendo que implemente más, pero ni siquiera las que hay para poder darle seguridad a las mujeres? Y cuando es todavía más lamentable de que, bueno, se podrían hacer más leyes, pero el problema ya no es de leyes, el problema también es de actitud y de comportamiento social. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno en la defensa de las mujeres? Bueno, es que el gobierno es el garante, tiene que respetar y hacer respetar los derechos de todas las personas, de las mujeres, obviamente, que estamos en una crisis tremenda hacia nuestros derechos, y él es el responsable primero. Obviamente también hay una responsabilidad social, pero si el garante, que es el Estado, que es el gobierno mexicano, y estoy hablando de los tres poderes, no solamente del Ejecutivo, también del judicial y también del legislativo. Si bien se ha legislado bastante y hemos avanzado mucho en lo legislativo, también es cierto que estas leyes no se aplican. Primero, muchas no las conocen. Y hay muchos lugares, y lo sabe muy bien Aurora, que no llega esta información a la gente. Yo siempre digo una cosa que me dicen algunos personas, dicen, no es que los derechos no pueden desaparecer porque ahí están. Sí, pero si no los conoces, no los ejerces, entonces ese derecho lo pierdes porque no lo ejerces, aunque esté muy bonito allí en el texto de la ley, ¿no? También todos los programas, y lo voy a decir, desde el programa municipal de desarrollo, el programa estatal de desarrollo, y el programa nacional, se supone que tienen que estar alineados a los ODS, que tenemos un compromiso. Y ahí está la igualdad de género, y está el acceso a la justicia, y no se está haciendo. Y tú puedes revisar, que yo me he dado la tarea, voy a decir, qué bárbara, ¿cómo se le ocurre revisar muchos de los planes municipales de desarrollo? De que te asustas, porque además ni siquiera se hizo la consulta. Yo quisiera saber cuántos municipios, al hacer sus planes municipales, hicieron una consulta pública a las mujeres, a las organizaciones de las mujeres, a las colonias, para saber exactamente las necesidades y dónde poner ahora sí la prioridad y ver cuáles son los focos rojos. Qué bien que haya un Instituto Municipal de las Mujeres, pero si no hay un plan o una metodología que esté alineado no solamente a lo nacional, sino a lo internacional y que tome en cuenta la comunidad, que es lo primordial para que nadie se quede atrás, yo sí dudo mucho de estos planes y que he conocido varios de ellos y que voy a empezar a conocer ahora los de Campeche porque realmente me he llevado cada sorpresa terrible. En un municipio encontré que en Moroleón, Guanajuato, precisamente, encontramos que el plan municipal lo tenían hasta el 2033, o sea, se querían internizar en el poder, ¿o qué? O sea, de verdad, dice, bueno, tienen los elementos para poder gobernar un municipio, saben qué hacer en un municipio y cómo hacerlo, porque ahí empieza, desde la base de este sistema político que tenemos social, la violencia y las políticas públicas para evitar esa violencia y luchar con ella empiezan en las comunidades, empiezan en los municipios. Y obviamente sube de lo local a lo federal, a lo global. Entonces, yo me digo, qué bueno que tenemos leyes, pero la cosa es que no se están ejerciendo y no se están haciendo cumplir. También las políticas públicas, ¿dónde está la interseccionalidad en la política pública? Donde tomemos mucho en cuenta esta parte. O sea, las mujeres no somos iguales. Aquí está Aurora Sansores y yo. Somos igual en cuanto a dignidad humana, pero somos diferentes. Una mujer indígena de Oaxaca no es igual a una mujer indígena de Sonora. Tampoco tiene las mismas, tendrá particularidades específicas. Y tenemos que ver esa parte, la interseccionalidad, una mujer indígena que sea joven y que además sea lesbiana, por ejemplo. Imagínate toda esta interseccionalidad que hay para que se pueda y que sea de ámbito obviamente rural, en este caso, cómo hacer.
para que esa mujer sea incluida y no se quede atrás. ¿Cómo hacer con esas niñas también? Ahorita en la época digital, esta parte que tenemos que tomar nueva educación y que tiene que ser tomada muy en serio la lengua materna, que tiene que ser en tanto en español como en su lengua materna. ¿Cómo vamos a hacer para eso, para esa inclusión? Entonces, creo que nos quedamos cortos, creo que, perdón, estoy enferma de la garganta, pero creo que nos quedamos muy cortos y hay una gran deuda con nosotros las mujeres por parte del gobierno. Bien. Adelante, maestra. Sí, una disculpa, lo que pasa es que tenía yo aquí a los de la Comisión Federal de Electricidad. Ya sé qué están haciendo, pero bueno, me da mucho gusto, primero que nada, saludarte, Laura. Es un gusto verdaderamente que nos acompañes en este día. El trabajo que realizas no es cualquier cosa. Y más cuando nos enfrentamos que tenemos gobiernos que nos atacan de los púlpitos, tanto presidenciales como desde los gobiernos. Escuchaba yo al presidente cuando descalificaba a las feministas que marchaban. Escuché hace unos días a Claudia Sheinbaum llamar racistas y clasistas a las mujeres que no coinciden con ella con su estatua de las mujeres que luchan, que por cierto es de cartón, ni siquiera tuvo la decencia de hacerles un buen monumento. Cuando escuchaba yo a la gobernadora ayer atacar a dos mujeres campechanas, y cuando hemos escuchado tantas cosas en unas mujeres hablando de mujeres porque están en el poder y todo lo politizan, y creo y me siento como desesperada diciendo, por favor, en este momento Marcela Lagarde y Cecilia Lavalle, que son dos de las impulsoras de nuestra ley de una vida libre de violencia, el derecho a una vida libre de violencia, me parece que creo que no la conocen. Tú estás de lado ahorita legislativo y tú has visto cómo han crecido, porque además al estar en derechos humanos has visto cómo las leyes han tenido que irse reformando, cómo incrementar en los tipos de delitos, la digital, por ejemplo, la violencia digital y cosas de este tipo. Y me pregunto si no sería necesario que dentro de la ley hubiera un párrafo donde dijera que todos los servidores públicos tienen la obligación de conocer esa ley y de aplicarle en sus estatus de acuerdo a su nivel que sea, no importa si es presidente municipal, si es regidor, si es diputado, si es gobernador, si es presidente de la República, sin importar qué, deben implementarla, deben respetarla y deben hacer que todos quienes trabajen con ellos la respeten. ¿Se puede hacer esto, Laura? Bueno, mira, yo creo que podría hacerse, pero el asunto es, efectivamente tenemos que trabajar desde cambiar estos paradigmas. Sí hay que obligarlos y las leyes deben de tener dientes, yo así lo llamo, ¿no? Tiene que haber una sanción. Y tenemos muchas leyes sancionatorias, pero no solamente que haya la sanción, sino que también haya la estrategia para que esto permee al interior de la institución y con las personas que tienen la obligación de hacer cumplir esta ley. Porque yo me he encontrado cuando he estado dando talleres desde sociedad civil, desde la academia, a funcionarios públicos, que llegas y les vas a dar un curso de respeto a los derechos humanos de las mujeres, derechos a los respetos de los derechos humanos de las personas LGBT, de las personas indígenas, etcétera, y van con fastidio. Ay, ya llegaron estos de derechos humanos a fastidiar. De verdad es lo primero que te dicen, ¿no? O sea, porque los mandó el jefe, porque los obligaron a ir. A ver, esto no solamente le sirve a la persona que es víctima o que es una ciudadana, porque también ellos se tienen, y ellas, porque hay que decirlo, es un conjunto de servidores públicos, se tienen que ver porque son parte de la ciudadanía, y lo mismo que ellas, que las personas que necesitan que se ejerza una ley, que se haga la igualdad, que se le lleve a buen término una denuncia, que sea tratada con respeto, sin libre de discriminación. Es lo mismo que le va a pasar a esta persona en algún momento de su vida. Pues yo siempre les digo, a ver, ¿cómo quieren que los traten a ustedes si estuvieran del otro lado?
Hay que ser empáticos, pero también hay que ser parte que puede ser parte o que puede ser víctima de un delito, que puede ser víctima de un acoso, de una discriminación o incluso ahorita, desgraciadamente, de que te desaparezcan a un ser querido. ¿Qué vamos a hacer? Y esto empieza, vuelvo a decirlo, desde el policía que está ahí en la puerta de la presidencia municipal. Es donde se ve realmente si los gobiernos son empáticos, son cálidos y también son responsables y ciudadanos realmente y transparentes. Entonces, ahí sí yo creo que tendría que haber una currícula obligatoria, no dejaría de dejarlo, una currícula obligatoria para estos servidores públicos, de que sepan qué son los derechos de las mujeres, los derechos humanos, que sepan cuáles son las leyes, cómo se deben de aplicar y cuáles son las sanciones también. Pero cambiemos ese paradigma, es muy importante. Y también a quienes están cumpliendo, pues también yo incluso creo que el trabajo se tiene que reconocer y se tiene que alentar. Entonces, dentro de esta currícula, bueno, pues las personas que están tomando estos cursos y que realmente los están aplicando y que realmente están aplicando la ley, pues podrían tener un ascenso, pero transparente, ¿no? De cara a la ciudadanía. Entonces yo creo que va de las dos formas. Sí, tenemos que ser a ley, pero la cosa es que a mí, mira, como abogada te lo digo porque me he frustrado mucho. Puedo tener la mejor ley. Ahorita ya está, sí, tenemos una reforma de 2011, está el principio por persona, que es la aplicación de la mejor norma a tu caso concreto. Se han firmado convenios, está el principio de convencionalidad, ¿no? Y tenemos un convenio para erradicar todas las formas de violencia y discriminación. Pero ¿cuántos ministerios públicos conocen esto? ¿Cuántos jueces los conocen? Y nosotros también como abogados y defensores de derechos humanos los hemos aplicado. O sea, yo siempre digo, desgraciadamente en México la justicia es una carrera de resistencia. ¿Quién puede más? ¿Las víctimas, los defensores de derechos humanos como tú, como yo, en estas redes, o el sistema? Entonces, creo que es muy importante el cambio en la ley, sí, pero más allá tenemos que trabajar todo este sistema que tenemos y que tenemos que cambiarlo para que realmente tengamos acceso a la justicia a las mujeres y podamos, pues, empezar a paliar esta impunidad tan fuerte y que no se pelotee a la gente. Yo he estado acompañando este año pasado y a madres de personas desaparecidas y familiares. Les invito, vamos a tener un conversatorio al respecto. Y veo cómo las pelotean de un lado al otro. Y yo me volvería loca si me desaparecen a uno de mis seres queridos. Yo las admiro muchísimo y las acompaño precisamente desde las necesidades de ellas, desde su propia resistencia, porque la cosa es caminar con nosotras, acompañarnos entre nosotras, buscar ahora sí las convergencias y no las divergencias para poder avanzar. Yo decía que habían tantos estereotipos de género que parece que no los podemos perder muy fácilmente, ¿no? Sí. Lo manejamos, no solo lo manejan los políticos, lo manejamos hasta los propios periodistas. Y cuando hablamos de perspectiva de género, digo, ¿cuánta razón tenía Sara Lovera cuando decía, te urge a ti tener clases de perspectiva de género, de lenguaje no sexista? Y era cierto, porque al final del camino, ¿cuánto sabemos de ello? Pero yo como ciudadana no necesitaría realmente saberlo, sino saber cómo exigir que los demás lo sepan, ¿no? Como ciudadana. Como periodista tengo la obligación de conocer de este tema, pero quienes gobiernan tienen una doble obligación de saberlo y conocerlo. Sí. Porque al final, Laura, si las políticas públicas fueran transversales, fueran inclusivas, no necesitaríamos ni del Instituto de la Mujer, ni del Instituto de la Inclusión, ni de nada de esto, porque vendrían dentro de las políticas públicas como una obligación del funcionario, pero no las tenemos. Y las mujeres siguen luchando y remando contra corriente, las desaparecen, y pareciera que desapareció nadie, porque no ves a las autoridades buscarlas con ese ímpetu de que se les tiene que encontrar en horas límites, porque sabemos que si no se encuentran dentro de esas horas puedes encontrarla muerta.
y no se ponen esas pilas los ministerios públicos para decir desapareció, me la acaban de reportar, inmediatamente debo lanzar la alerta. Es la inmediatez, nos está faltando. Entonces, ¿dónde está la falla? Mi pregunta, Laura, es, ¿dónde está la falla? ¿Es un desconocimiento? ¿No hay empatía? ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad para que esto, digo, está pasando en México tan grave? Bueno, yo también me pregunto dónde está la falla. Yo digo, este sistema ya no se está funcionando, lo tenemos que cambiar. Porque está el Ministerio Público que se supone que te tiene que levantar e integrar pues la carpeta de investigación. Pero también está la policía. Entonces ahí hay un vacío que no se ponen de acuerdo y que después pasar al sistema penal adversarial y pase toda la investigación es un tiempo terrible que mientras tanto hace la diferencia entre la vida y la muerte en una desaparición de una persona. Entonces yo creo que aquí la falla está en muchas partes, no solamente en una, pero sí la voluntad política es una y la otra de volver a hacer cumplir y que el servidor público realmente cumpla con su trabajo como tú lo dices. Tenemos una contraloría y tú lo sabes, ¿no? Una contraloría. Está la función pública, estaba la función pública, ahora ya ni siquiera escucho de ella, pero es increíble que parecía que solamente es una simulación, como que hago, como que trabajo, y es ahí donde digo, el cambio del sistema tiene que ser profundo. Y creo que quienes estamos en la trinchera, como tú, como yo, como muchos defensores y defensoras de derechos humanos, y como pues Gire principalmente, tú lo sabes, ¿no? Tendríamos que estar ahí haciendo, estamos vigilando, pero tendríamos que estar ahí de la mano de estos políticos y de la mano de las autoridades para que esto realmente cambie, porque pareciera que a veces yo lo siento así, que seguimos luchando y vamos contracorriente. Y estas fallas tienen que verse desde fondo y ver la raíz. Y sí está la corrupción, sí está la indolencia, está la negligencia, y que les vale un soberano cacahuate la vida de los demás. Yo así lo veo, ¿no? Y voy a tocar este tema que para mí es muy importante y la vida de las mujeres en general, de las niñas, de las jóvenes, pero de las mujeres trans todavía es más aberrante porque ni siquiera las reconocen como mujeres y eso es terrible. De por sí, el hecho de asumirte como mujer, a ver, las mujeres siempre es como femenino viene de femenos, ¿no? Cuando lo supe, me indignó mucho. Pero las mujeres trans renuncian al falo. Ellas quieren vivir como mujeres, porque ellas son mujeres. ¿Y qué pasa? Pues que como renunciaron al privilegio de ser hombres, porque nacieron machos, es la renuncia del falo, los asesinatos hacia las mujeres trans, que son terribles, son muchísimo más agresivos y muchísimo más lancerantes. Desgraciadamente yo he perdido varias amigas por eso. Y créeme que es una impotencia terrible poder llevar a los asesinos a juicio y después todavía ver que en esos juicios los dejan libres. Mi amiga, que para mí era como una hija, que seguramente ustedes oyeron hablar de ella, Mireya Rodríguez, fue asesinada en Chihuahua en septiembre de 2020 y al asesino, aparte de tener más de 70 pruebas, lo dejó el juez libre por un tecnicismo. Ahorita estamos en apelación. Y es terrible. Y se tienen medidas cautelares para el padre, para sus hermanas trans, y pues también para mí, ¿no? Pero ¿eso de qué sirve? Nada más dime qué sirve. Y 70 pruebas. Lo mismo que pasó en el caso de Abril con su madre, Mariana Escobedo, pasó aquí con Mireya Rodríguez. Fue terrible. Y como ella, pues porque estábamos muchas personas acompañando, muchas defensoras y defensores, por primera vez la ONU se manifestó y condenó el asesinato de Mireya Rodríguez. Pero fue porque nos movimos. Y también Marta Taglia apoyó, en ese momento Corral, el fiscal, en menos de 10 días habían agarrado al asesino. Yo, créeme, en un momento pensé que era un chivo expiatorio, pero después las mujeres trans lo reconocieron como cliente. Y la investigación se llevó a cabo en la Fiscalía de Derechos Humanos de Chihuahua y tuve
que ver todo el proceso y cómo llevar a una sentencia, cómo escuchar al juez decir que lo dejaba libre. O sea, de verdad es indignante, es aberrante. No, ahorita no puedo decir groserías porque estoy al aire, pero créeme que fue terrible para mí, para la familia y para las mujeres trans. Y eso es porque Mireya Rodríguez pensaron que estaba, total, es una mujer trans, trabajadora sexual, nadie le va a importar. Resulta que no estaba sola. Y como yo se lo dije al fiscal, dije, no supieron a quién mataron. Y eso es lo más terrible en este país, porque cuántas mujeres, niñas, adolescentes, mujeres trans matan en este país y están completamente invisibilizadas porque a nadie les importa. Sí. Había un comentario que hicieron en redes, bueno, pero fue por Mireya, dice, pero ¿cuántas? Digo, exactamente, y eso es lo más trágico, ¿no? Entonces, pues también estoy en esta lucha y por eso estoy en donde estoy ahora, porque creo que si las mujeres no ocupamos estos puestos en el sistema político, en el sistema de decisiones, en el tratar de cambiar este sistema de partidos, pues entonces te haces a un lado y le dejas el puesto a otra persona que después vas a estar tú enojándote. Entonces yo creo, y yo sí llamo a todas las mujeres a participar en política. Saben que tenemos una presidenta municipal muy luchona ahí en Campeche, que está precisamente en la capital, Vivi Ravelo, y que también ha sufrido esta violencia, ¿no? También ha sufrido violencia política por parte de la gobernadora. Entonces, ¿qué les puedo decir? Creo que todos los días nos despertamos las mujeres y decimos, adelante, no hay que perder la esperanza, pero sí a veces te cuesta más trabajo, ¿no? Y es muy importante este tipo de espacios que Francisco Pimienta nos da y es importante pues conocernos y poder ser sororas y acompañarnos y pues aquí estoy para que se te ofrezca también Aurora, ¿no? Muchas gracias, Laura. Licenciada, hemos visto de que denunciar ya no es tampoco garantía de protección hacia la mujer. En el estado de Jalisco, el mes pasado, mataron a 2 mujeres precisamente cuando estaban denunciando maltrato hacia la mujer por parte de la pareja, y que entró el victimario, mató a las mujeres dentro de la agencia del Ministerio Público y se fue. Lo capturaron días después, pero tampoco es garantía. Y el día de ayer que estaba platicando con mis invitadas, hice una pregunta que podría ser tonta si gusta, pero pues basada en la ignorancia. Digo, ¿los hombres somos parte o somos el problema? Y es ahí donde entra la perspectiva de la mujer, que los hombres no entendemos, muchos hombres no entendemos, lo tengo que reconocer. Y me responden algo muy sencillo, son parte de la solución. No son ni el problema ni son parte del problema, son parte de la solución. Bajo esta perspectiva, entonces, ¿dónde podemos ponerle fin a esa apatía que existe dentro de nuestra sociedad? Porque por lo pronto, en mi caso, que soy padre de 2 niñas, 2 mujeres, yo no quisiera que mis hijas fueran víctimas de maltrato en su ámbito laboral, en la escuela, tampoco aquí en la casa. Tengo que romper con ese esquema que pudiera ser hereditario o más bien se pudiera ir dando a través de la educación dentro del hogar de generación a generación. Pero si yo no estoy de acuerdo con algo y tengo que ser empático porque estoy viendo la situación que se está generando en nuestro país por parte de omisiones de las autoridades en los 3 niveles de gobierno, como usted bien lo menciona, yo tengo que proteger a mi familia, pero también le tengo que dar las herramientas para que ellas puedan defenderse en el momento en que no esté yo cerca o simplemente ya no esté. Entonces, pero eso también lo tengo que ir implementando yo a través de los amigos, de que no sean que no sean apáticos, que se pongan en los zapatos de las otras personas. ¿O vas a esperar que le pase algo a alguien cercano a ti para poder decir, no, sí, la verdad que sí estaba mal, ¿por qué maltrataron a esa mujer? No merecía ese maltrato, no tenían por qué despedirla por el hecho de estar embarazada, no tenía por qué recibir ese trato por el hecho de tener una preferencia sexual diferente. No, es empezar a ser empático, basándonos, por supuesto, en el respeto hacia los demás, como seres humanos, como personas, independientemente de la preferencia, del credo, del color, del género. Es el respeto al ser humano, el respeto a la vida.
A ver, ¿me preguntas a mí o a Aurora? A usted, Porque licenciado. vamos a ver, Aurora, adelante, porque yo hablé mucho. No, tú eres la invitada, por favor, si eres tan amable. Bueno, el asunto es que, pues, a ver, estamos en una sociedad patriarcal, partamos de ahí, ¿no? Estamos patriarcales, machistas terriblemente. Y esto es lo que hay que derribar, hay que deconstruir empezando por ahí, ¿no? Yo te puedo decir que yo vengo de una familia matriarcal, al contrario, aquí son las mujeres, mi bisabuela, mi abuela, mi madre, etcétera. Pero empieza también la educación. La educación es la base para poder empezar a paliar esto y que no es nada fácil, ¿no? Y también no permitir y no ser indiferentes al dolor del otro y no ser cómplices. Por ejemplo, en la calle, aquí en las calles de la Ciudad de México, caray, o te subes al metro, te subes al metrobús, o sea, si estás viendo que están acosando a una chica, a una mujer, tú como hombre, muchos, yo lo he visto, se hacen los locos y no dicen nada. No ser cómplice. Es algo tan simple como eso, empezar, oye, ¿qué te pasa? Llamar al policía y estar ahí. Ahora, lo que acabas de decir, bueno, también en la Ciudad de México y en otros estados pasa lo mismo. Y esto es el colmo. O sea, ¿cómo es posible que aquí en la Ciudad de México pasaron muchos casos que la mujer que era violentada iba al Ministerio Público, a la delegación Cuauhtémoc, a la delegación Carranza, a la que tú quieras, Coajimalpa, y no pasa nada. Y ya cuando la matan es cuando empiezan a hacer las investigaciones. ¿Qué pasa con estas medidas este, cautelares, precautorias? No están sirviendo de nada. Hay que ver qué es lo que está fallando ahí. Yo tuve medidas cautelares, y me dieron un teléfono que en caso de emergencia marque en ese momento era Procuraduría. Yo le dije al procurador en ese momento, le dije, oiga, voy a decirle al asesino a quien me va a levantar, espéreme tantito, déjeme marcar el número. O sea, no inventen, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo haces? O sea, también yo creo que es muy importante ver la situación de las mujeres para determinar este peligro, el riesgo en el que están. Yo me preguntaría qué pasa con los funcionarios que están allá dentro de las fiscalías, qué pasa con la psicóloga para que haga esta prevención del daño. O sea, no es posible que sean tan indiferentes. Entonces, yo sí, empieza en la casa con la educación, eso es fundamental. Y también en la escuela, porque también en la escuela hay violencia y muchas veces los padres de familia pueden ser, pues, cómplices con la solamente de quedarse callados. O sea, yo vuelvo a decir, no se puede uno quedar callado. Y también hay que denunciar, pero yo lo que creo aquí que a mí me ha funcionado o que regularmente me funciona, porque pues es una cuestión de ensayo y error, es tener estas redes de apoyo. O sea, no ir a denunciar solo, sola. Y digo solo, sola, porque muchas veces también son los niños, ¿no? Porque están viendo cómo golpea a su mamá, el adolescente, o sea, cómo pedir apoyo a las comisiones de derechos humanos, pues habrá que ver si tienen esto. En los municipios yo creo que es muy importante que hubiera una oficina especializada para el acompañamiento de las víctimas y que tuviera la persona, pues obviamente capacitada, una especie de defensoría de derechos humanos al interior del municipio, una especie de oficina que sea como esta cobertura. No es el módulo de información, tiene que ser alguien que haga contención, alguien que tenga a la mano las herramientas para referir a la persona, pero no para que le digan, ay, aquí no es ventanilla equivocada, sino que realmente funcione. Y obviamente hacer el seguimiento puntual. Eso tiene que ver con una política pública, sí, tiene que ver con una estructura, sí, y tiene que ver con el presupuesto. Eso también. Si no hay un presupuesto etiquetado, si no hay una estructura y no hay quien lo haya, por muy bonita ley que haya, por muy bonita política pública que esté en el municipio o en el estado, pues es inservible y es un elefante blanco que no sirve para nada. Licenciada, Entonces, y lo que ya- está diciendo ahorita del cuidado tú como papá, pues también que los hijos tengan la confianza. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo no tengo sobrinas, desgraciadamente tengo puros sobrinos, digo porque me encantan las niñas, ¿no? Pero es enseñarles a respetar a la otra persona, enseñarles a que los golpes, la violencia no es la solución y que son iguales, igual al niño y a la niña,
tiene que lavar su plato, tiene que recoger lo que usa, tiene que haber esa disciplina y esa igualdad desde la cuna también. Licenciada, maestra, ya para ir cerrando el espacio, sabemos que tiene una agenda saturada el día de hoy. Sí. Este, qué tan difícil es para una mujer recibir una agresión por parte de otra mujer? ¿Y en dónde entra la función de los derechos humanos cuando esa mujer que es agredida precisamente por la autoridad? Y esto me refiero, por ejemplo, en el caso de Campeche, cuando vemos cada emisión del Martes de Jaguar conducido por la gobernadora Laida Sansores, que agrede a diversas personas, pero entre ellas se está metiendo también con mujeres. Y no solamente Laida Sansores, lo vemos también en la Cámara Alta cuando una senadora de Morena le grita a otra senadora piruja o prostituta, o que le va a publicar videos íntimos porque ya los tiene. Entonces, ¿cuál debe de ser la reacción y en dónde se debe de amparar a una mujer que, si bien en el caso de la senadora tiene posibilidades de hacerlo, pero quien no tiene recursos o no tiene la información cómo hacerle para defenderse, hacer valer sus derechos sobre todo? ¿Yo? Nuevamente. Ah, ok. Bueno, en el caso precisamente de lo que ha pasado con la gobernadora, que fue precisamente a la compañera de comunicación social, Ravelo, ¿verdad? Ese es su nombre. ¿Cuál es su nombre de pila? Es, es Delma Ravelo Cuevas, es Delma vocera Ravelo. del PRI y Me es parece periodista. terrible este ataque que se hace porque ella está cumpliendo como su trabajo de comunicación social. Entonces, ahí también se ve que pues es el poder terrible que tiene la gobernadora de poder decir voy a hacer esto y que la denosta. Esto es terrible, pero también yo considero que además de solidarizarnos con ella, de ser sororas, Aurora seguramente ahorita mencionará algo al respecto, ¿no? Desde allá es las herramientas que ella pueda tener, independientemente de las legales, ¿quién la va a acompañar en esto? ¿Va a tener la solidaridad de sus jefes? ¿Va a tener el apoyo de ellos? ¿Se han pronunciado en su defensa? Yo creo que eso es muy importante porque no se puede tolerar este acto. Entonces yo empezaría por ahí, independientemente de que pueda ella denunciar, que pueda hacerla conducente, pero sí es importante que tenga esta red de apoyo y ver qué es lo que van a decir al respecto sus jefes, ¿sí? Porque serían los primeros en responder y en defenderla, desde mi punto de vista. Si a mi personal, o a alguno de mis compañeros lo agredieran, pues obviamente seríamos los primeros en defenderla a esta mujer o a esta compañera. Ahora, respecto a lo que pasó en el Congreso, pues yo me pregunto, aparte de que están en el mismo nivel dos legisladoras, caray, ¿dónde están las reglas? ¿Cómo se le va a amonestar? Que era yo decía Aurora, ¿no? Dice, a ver, ¿qué pasa si un servidor público no cumple con su trabajo? A ver, ¿qué pasa si una legisladora agrede a la otra? Y también, ¿qué pasa, por ejemplo, que fue Cuadri que agredió también a las diputadas trans? Pues fue una disculpa, pero y aparte de eso, ¿qué más? ¿No? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuáles son las reglas para que entonces hay algún protocolo en la Cámara de Diputados para ver cómo actuar frente a esta violencia de género, este acoso? O sea, yo me pregunto esa parte y también debería de haber reglamento hacia el respecto. Esa es mi opinión. Aurora, no sé qué tienes que decir al respecto. Es que el tema es muy complicado y es muy Mm, complicado en todos los sentidos. Y te voy a decir, desde que la gobernadora por primera vez dijo que tenía unas fotos de legisladoras, que eran legisladoras porque mandaban fotos desnudas. No, creo que no sabe que la ley establece que tú no puedes tener en posesión nada de, ni fotografías, ni videos, ni nada de esto. El ujú. reconocer que la tenías y eras meritoria de una sanción por tener este tipo de material. Lo mismo le sucedió a la senadora. En el caso de Delma me parece a mí lamentable en todos los sentidos, porque me parece que no ha entendido la gobernadora que tú puedes tener un diálogo con quien quieras tenerlo, porque es una cuestión privada,
y nadie tiene por qué ventilar las cuestiones privadas de la gente por un lado, y por el otro criticarla por realizar su trabajo, me parece de lo más ruin y bajo que puede Más existir. cobarde posible. Es correcto, porque la otra estaba realizando un trabajo y estaba recibiendo instrucciones, cualquiera que estas fueran sus instrucciones. Ella tenía que haber tenido un respeto para con ella. Así es. Es tan fácil desde una palestra, desde la institucionalidad, violentar a una persona, que no se han medido, no se han tomado medidas drásticas para evitar esto. Y creo que no hay nadie que le diga a la gobernadora que está mal lo que está haciendo. Me parece que la gobernadora ha estado actuando, pues yo no sé quiénes serán sus asesores, pero me parece que está actuando sin meditar las violaciones que está cometiendo, porque está violentando la Constitución, está violentando las leyes, está violentando a los ciudadanos que gobierna, porque le guste o no, Delma Ravelo es una ciudadana que ella gobierna, es una gobernada de ella, y debe tener todo el respeto de la autoridad. No importa si ella milita o trabaja en otro partido o con otras gentes que a ella no le guste, eso no importa. No deja de ser ciudadana y la otra no deja de ser gobernadora. Entonces debería haber un respeto. Me parece que allá es donde está un conflicto. Y el tema que tú manejabas, que tú decías, me levanto y pienso, ¿no? Yo pienso que las muchas mujeres se levantan y dicen, Dios mío, ¿qué parte no debo pasar porque a lo mejor sufro de violencia? Entonces es desde que despiertas con el temor a enfrentar alguna violación a tus derechos. Y cuando hablo de derechos, tú que estás ya como diputada, tú sufriste el paso para poder llegar a esto, porque tu derecho, el derecho a entrar a la política es un derecho que no te pueden quitar, y sin embargo lo ves limitado por muchos aspectos. Hoy que lo puedes lograr, yo quisiera saber cuántas mujeres lo pudieran lograr, porque hay infinidad de mujeres que han luchado por la ciudadanía, que dan su vida por trabajar y darse, y no es porque lo hagan para darse a notar, lo hacen porque es convicción, pero ¿cuántas son tomadas en cuenta para decir, esta mujer es valiosa y debe estar en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, porque desde ahí puede implementar leyes y estrategias para seguir haciendo ese trabajo en favor de los ciudadanos? Eso sería fabuloso, pero no se Bueno, da, Laura. aclaro, no soy diputada todavía, soy secretaria nacional de Derechos Humanos de Movimiento Ciudadano. Y por eso estoy aquí, fui candidata, pero vaya que es muy difícil trabajar con las candidaturas, sobre todo por la falta de recursos frente a otros candidatos hombres, pero no solamente candidatos hombres, sino de los partidos que tienen pues mayor presupuesto. Para las mujeres, primero, la lucha de las mujeres fue que nos dieran candidaturas que sí ganáramos, que no nos den una ya a la lejanía que ni siquiera tenemos oportunidad de ganar, sino que sean distritos y que sean municipios, que sean candidaturas que sí podamos ganar, que sea una realidad. Y para eso está la paridad. Y el Movimiento Ciudadano, yo te puedo decir que las mujeres sí tenemos esa oportunidad y que además pueden ser ciudadanas. Sí, la cosa es que pues ellas nos conozcan, porque también hay muchísimo, y tú lo sabes, o sea, la política, los partidos políticos están completamente ya satanizados y con mucha razón, porque como diría mi coordinador, pues la generación les falló, la generación de políticos ha fallado para México y también pues nunca había habido lugares para nosotras. Pero también nosotras nos tenemos que preparar y tenemos que verlo, porque tú lo acabas de decir, o sea, los perfiles son muy importantes, la lucha de cada una de nosotras. Por ejemplo, tú, Aurora, sí, o puede ser cualquier otra mujer defensora de derechos humanos. Yo conozco a una que se ha partido, pero ha tenido una lucha tremenda y que pues está en Chihuahua y que se llama Regina Maite, ¿no? Gardea. Y puedo decirte muchas mujeres que conozco en el Movimiento Ciudadano, muchas jóvenes, bien preparadas, que creo que eso es lo importante. No puede ser solamente estar en el puesto por el puesto, sino tener la responsabilidad y tener esas convicciones, esos principios para que si llegas a un puesto, es porque tienes que hacer la diferencia. Nosotros tenemos en algunos municipios una sola regidora y esa regidora tiene que hacer la diferencia.
y tiene que caminar y tiene que estar al pendiente. Entonces creo que es muy importante estos espacios que hemos ganado, pero también cómo vamos a responder nosotros y también a defendernos y no quedarnos calladas. Eso es fundamental. Decir lo que no consideramos que está bien o también denunciar estas violencias y sobre todo, pues hacerle frente al poder, como acabas de decir, ¿no? O sea, a ver, nosotros tenemos ya la Constitución, está ya el derecho constitucional, está en las leyes locales, en las leyes federales. Entonces tenemos que defender estos Completamente. espacios y tenemos que caminar y también tenemos que ser conscientes de la violencia que se puede, pues podemos ser víctimas cualquiera, tú lo acabas de decir, ¿no? Es saber qué ruta, pero también a ver, voy a hacer campaña y espero regresar viva, ¿no? Bien, esa es otra. O Es sea, a ver, correcto. hoy me toca a qué área voy a ir y hacer equipo. Eso también es muy, hacer equipo. Yo sí pienso que el trabajo horizontal para mí es fundamental, el trabajo en equipo para poder hacer la diferencia y poder llevar. Por eso estoy muy contenta de estar con ustedes, pero también siento una gran responsabilidad desde donde yo estoy como secretaria de Derechos Humanos de llevar la voz al Congreso con los legisladores que tenemos, a llevar la voz de todas estas mujeres que están defendiendo desde su casita, desde su familia, de que vean que hay una diferencia en los gobiernos de Movimiento Ciudadano, como es el de Vivi Ravelo, pero también que no están solas, que no estamos solas. Es que ese es otro tema, Laura, tú lo tocaste muy bien, el tema de las mujeres es multifactorial y Sí, debería estar en todos multisectorial, sí. lados, y Ujú. debería estar en todos lados, en las escuelas. Digo, aquí tenemos un centro de justicia para la mujer, donde qué bueno que cuando se hizo, pues ahí estaba el Instituto de la Mujer, ahí estaba un área de la Fiscalía especializada para atención a mujeres, estaba el observatorio para darles acompañamiento, habían abogados, ¿cómo se le dice?, de oficio, para poder acompañarlas y seguir sus casos y apoyarlas legalmente. Esto sí, pero en la fiscalía también deben haber psicólogos, trabajadoras sociales, como deberían haber en las escuelas, desde la primaria hasta el Sí. bachillerato y universidades, para que pudieran las mujeres tener un trato eh, multifactorial, hoy multifactorial, para poder enfrentar cualquier cosa que se les presente. Pero si no lo tenemos, no lo conformamos, ¿cómo avanzamos? Seguimos en las mismas, tú lo decías, llegas al Ministerio Público y si al Ministerio Público le parece que lo que tú sufriste pues no amerita nada, ni siquiera investigan, ¿no? Ujú. O tú llegas al Instituto de la Mujer y haces un planteamiento y, ajá, sí, sí está bien. Y ahorita que no hay ni guarderías y ya no hay las casas de seguridad para las mujeres y ya no hay tantas cosas, ¿cómo te apoyan? Todo esto es un conjunto de situaciones que se tienen que solucionar de alguna manera. Ojalá, Laura, y desde donde tú estás, puedas eh, incidir en los legisladores, cuando menos de tu partido, para empezar a levantar la voz, porque es importantísimo. Tú lo acabas de decir. Tú tienes que hacer la diferencia porque tú eres la que estás ahí. Sí, Yo y es lo que espero que hemos así tratado. vayas. Sí, yo también, yo espero que así tratemos todos los días. Y te comento, por ejemplo, se hizo el año pasado, hicimos un conversatorio con mujeres afromexicanas y que pudimos llevarlo ya al legislativo, acompañado de una de nuestras diputadas, Tere Ochoa, y que vamos a ir con trabajar el tema de mujeres afromexicanas y de pueblos afrodescendientes. Y ahora empezamos con mujeres y familiares de personas desaparecidas y todos los días está trabajando también en Movimiento Ciudadano. Hay una coordinadora nacional de mujeres en donde cada estado tiene una delegada estatal y también municipal. Y quien dirige esta coordinación es la diputada Jessica Ortega, que seguramente has oído hablar de ella, y que también, pues estamos mucho en el empoderamiento de las mujeres y ha hecho un trabajo magnífico y que trabajamos de la mano, tanto la coordinadora de mujeres nacional como la secretaria de Derechos Humanos e Inclusión Social, que soy yo, y con las demás áreas. Pero estamos trabajando muy duro y yo espero que, pues, que nos conozcan más,
que vayan a la Casa Naranja por allá en Campeche, que vean que también es un punto seguro para las mujeres, que se llevan a cabo diferentes actividades y acciones como es la quincena, como son otros, que en la quincena es para que los jóvenes, para que todas las juventudes, hombres, mujeres de cualquier edad puedan llevar temas específicos, ¿no? Como hoy se está llevando a cabo muchas de las acciones y que también se habla, por ejemplo, de vacaciones dignas, qué pasa con el trabajo de las mujeres, igual salario, igual jornada de trabajo, que tú sabes que también ahí hay un Claro, gran pendiente. Sí, ya es correcto. tenemos ganadas las vacaciones dignas que se aprobaron gracias a la iniciativa de Pati Mercado y de un grupo de ciudadanos y ciudadanos en los cuales yo también estaba, pero falta mucho por hacer. Falta Sí, sí. muchísimo por hacer y una de las cosas de hacer la diferencia es esto, informar, es estar, yo digo que para poder defender derechos humanos lo primero que necesito es imaginación e innovación, porque tengo que ver por dónde y cada vez más, porque también no hay dinero para las organizaciones civiles, tú sabes que no hay financiamientos. Las acaban de quitar Es todas, ¿no? terrible, Además, es Bueno, terrible los financiamientos, no hay financiamientos para las organizaciones civiles y también están siendo a cuentagotas los financiamientos internacionales, porque también, pues ya sabes, nuestro presidente dice que pues esas financiadoras que dan apoyo a organizaciones civiles, pues que tienen otros intereses o que son de derecha o que son conservadores o que son, etcétera. Cuando lo que estamos haciendo, lo que hacen las organizaciones civiles, por ejemplo, todas las organizaciones civiles que hacen trabajo en favor de las mujeres, sobre todo atendiendo a las víctimas de violencia ante esta gran, terrible pérdida y retroceso que tuvimos con los albergues, ¿no? Se los cerró. Entonces, ¿cómo estamos dando, pues, la ayuda? Pues de manera, yo digo que milagrosa, porque seguimos adelante y vemos por dónde, ¿no? Y tú lo sabes, todas las colectivas de mujeres apoyando a otras mujeres, ¿no? es correcto. muchísimas gracias, licenciada Laura. Ha sido una plática muy interesante y quedan todavía puntos por tratar, pero lamentablemente ya llevamos un poquito más de una hora y sabemos que tiene algunos compromisos todavía pendientes. Ya me Esperemos están de aquí que dando lata. Sí, esperemos de que más adelante tengamos la oportunidad nuevamente de platicar, la maestra, usted y yo, y tal vez invitemos a otras amigas para que se incluyan en este espacio, donde pues lejos de hacer algo mediático, estamos buscando que sea algo informativo para que pues todos tengamos la información nosotros, yo como hombre, tener información de cómo reaccionar, cómo tratar mejor a una mujer, basándome en sus derechos, en el respeto y pues también las mujeres de cuáles son sus derechos para que puedan hacerlos valer. Yo les invito amigos para que por favor le den suscribirse, para que le den like, para que compartan este espacio si les gustó y estamos en formato 07 Campeche. Muchísimas gracias maestra Aurora, muchísimas gracias licenciada, que tengan un excelente día. Un Hasta gusto, luego, Laura. encantada. Hasta Bye bye. luego. Bye. Bye.